Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Es así entre signos de interrogación: temor de Dios o temor de los hombres. Entre signos de interrogación es una pregunta: ¿temor de Dios o temor de los hombres? ¿Ok? Juan 19 del 7 al 8, aunque voy a leer desde el versículo 6 para poner el contexto. Dice el versículo 6: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido alabarte, hemos podido rendir nuestro corazón delante de ti. Señor, te doy gracias por cada persona que viene hoy por primera vez. Quiero pedirte, Señor, por la vida de estas personas y que tu palabra entre profundo en su corazón. Señor, pido el respaldo de tu presencia, de tu poder, de tu autoridad, la llenura de tu Santo Espíritu para predicar la palabra. Ayúdame, concédeme de nuevo, Señor. Si tú no haces la obra, en vano hablaría yo, pero confío en que tú estás conmigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada vimos los versículos anteriores a esto, del versículo 1 al 6, lo vimos muy detenidamente. Vimos parte de los sufrimientos más fuertes de Jesús. Vimos que lo azotaron, vimos en qué consistió el azote. Vimos que se burlaron de él toda una compañía de soldados, aproximadamente 600. Se burlaron de él, le pusieron corona de espinas, un manto en sus espaldas ensangrentadas, le pusieron una caña en su mano en símbolo como si fuera un cetro, lo abofetearon, lo escupieron, se burlaron hasta que se cansaron de él. Y luego, ya estando ensangrentado y con ese vestimenta que le pusieron para burlarse de él porque él había dicho que era rey, lo saca Pilato al pueblo y hace una espectacular presentación y dice: aquí está el hombre. Pilato en realidad lo que quería es que el pueblo se conmoviera al verlo así y dijeran: ok, ya déjalo ir. Pilato intentó en 3 ocasiones, de 3 diferentes maneras, que el pueblo y los líderes religiosos dejaran ir a Jesús, pero el pueblo y los líderes religiosos odiaban demasiado a Jesús y dijeron: crucifícale, crucifícale. Entonces los judíos, cuando Pilato les dice: ténganlo, aquí está el hombre, los judíos le responden en el versículo 7: nuestra ley, nosotros tenemos una ley, esa ley dice que debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato dice, la Biblia en el versículo 8, que tuvo más miedo. Tuvo más miedo. Pilato sucumbió a la presión del pueblo, que arengado por los líderes judíos exigieron que Jesús fuera crucificado. Como hemos mencionado en las predicaciones anteriores, Pilato quería quedar bien con Jesús y también quería quedar bien con el pueblo. Terminó inclinándose por agradar a los hombres. Pero vamos a pensar un poquito. ¿Te ha sucedido a ti que alguna vez has hecho algo que no querías hacer, pero terminaste haciéndolo porque alguien te empujó a hacerlo? ¿Te ha sucedido que alguna vez estás decidido a decir que no vas a hacer algo, pero terminas haciéndolo pues para quedar bien con alguien? ¿Te ha sucedido? ¿Te ha sucedido que a veces te es difícil decir: no, eso no lo quiero hacer, eso no lo voy a hacer, no voy a participar de ello? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama, algunos dicen timidez, pero la Biblia le llama temor del hombre. Muchas veces el temor del hombre nos lleva a hacer algo que no queremos hacer.
A todos nosotros nos importa la opinión que la demás gente tiene de nosotros, pero tenemos que poner las cosas en su lugar. No podemos permitir que esa obsesión que tenemos por la opinión que se pueden formar de mí me obligue a hacer cosas que van en contra de mi carácter o de mis convicciones o de lo que yo quiero hacer. Porque ya cuando vas en contra de tus convicciones o de lo que tú quieres hacer o de lo que estás convencido que debes hacer y vas en contra de ello por agradar a la gente, entonces lo que tú tienes y lo que yo tengo es temor del hombre. ¿Está conmigo? Ahora, dice el versículo 8 que Pilato tuvo más miedo. ¿Sí lo notó? Dice ahí, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Qué clase de miedo, qué clase de temor tuvo Pilato? Hay comentaristas de la Biblia que dicen que como todo romano, Pilato era muy místico, muy supersticioso, y al oír que los judíos decían es que él se ha hecho hijo de Dios, entonces Pilato tuvo miedo porque lo acababa de azotar y acababa de permitir que se burlaran de él. Y entonces él pensaba que Jesús podría ser una clase de ser divino como los muchos dioses que tenían los griegos o los romanos. Y entonces que este ser divino lo iba a castigar o se iba a vengar de él. ¿Está conmigo? Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Otros comentaristas opinan que Pilato tuvo miedo del pueblo. Cuando dice ahí, sintió más miedo, tuvo más miedo. Hay comentaristas que dicen, bueno, el miedo que tuvo Pilato fue del pueblo, fue de los líderes religiosos, fue de que se levantara una revuelta. ¿Qué clase de miedo, qué clase de temor tuvo Pilato? Y es lo que hoy vamos a examinar a la luz de la palabra de Dios. Y fundamentalmente, bueno, hay muchas clases de miedos, hay muchas clases de fobias. Hay quienes le tienen miedo a las alturas. ¿Alguien le tendrá miedo a las alturas aquí? Los chaparritos levantan la mano, muy bien. ¿Alguien, no se crean, alguien le tendrá miedo a las arañas? ¿Aracnofobia? ¿Sí? ¿Alguien le tendrá miedo a los payasos? ¿Sí? Mira, sí hay gente. ¿Alguien le tendría miedo a subirse en un avión? Ok, hay clases de miedos, pero hoy no vamos a hablar de todas esas clases de miedos. Hoy vamos a hablar de fundamentalmente dos temores que pueden guiar tu vida. Y es el temor de Dios o el temor de los hombres. ¿Está conmigo? Tener temor de Dios o tener temor a los hombres. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Ahora, voy a empezar con el temor de Dios, pero para poder comprender cuál es el verdadero temor de Dios, tenemos que saber que hay un falso temor de Dios. Hay un falso temor de Dios. O sea, algo que parece que es temor de Dios, pero no es verdadero, no es genuino, es falso. Es algo incorrecto. Vamos a ver entonces primero qué es el falso temor de Dios, ¿ok? Falso temor de Dios. El falso temor de Dios es una clase de miedo a ser castigado por Dios. Este tipo de temor hace que te alejes de Dios en vez de que te acerques a Él. Vamos a ver el mejor ejemplo que encuentro en la Biblia. Génesis capítulo 3, por favor. Vamos a ver el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, hermanos, como nos narran los primeros dos capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, Adán y Eva disfrutaban de una comunión con Dios perfecta. ¿Por qué? Porque no había pecado en ellos. En el capítulo 3, Adán y Eva pecan en contra de Dios. Y vamos a leer del versículo 7 al 10. ¿Ya lo tiene? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice ahí? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué sintió después de haber pecado Adán? ¿Qué sintió en referencia a Dios? Miedo. Ahora, este miedo que tuvo de Dios, ¿será el genuino temor de Dios del que nos habla la Biblia, del que nos dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios? ¿Será esa clase de temor de Dios? Ok, vamos a ver, ¿qué hizo Adán y Eva cuando experimentó miedo y oyó la voz de Dios paseando en el huerto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se acercó a Dios arrepentido, sabiendo que es un Dios perdonador, misericordioso? ¿Qué hizo? Se escondió. Adán y Eva primero trataron de esconderse detrás de hojas de higuera. Agarraron unas hojas de higuera y hicieron unos delantales para esconder su desnudez. Antes no les importaba andar desnudos delante de Dios. No había nada malo en ello. Pero ahora había entrado el pecado en su corazón, hermanos. El pecado había infectado la conciencia de Adán y de Eva, había infectado todo su ser. Y ahora podemos entender que el falso temor de Dios, escucha esto, nace en el corazón del hombre cuando el hombre tiene una idea distorsionada acerca de quién es Dios. Y entonces provoca que yo quiera huir y esconderme de Dios. Cuando yo tengo una idea equivocada de quién es Dios, provoca un miedo en mí que no es el temor de Dios bíblico, sino un falso temor de Dios que me lleva a querer esconderme de Dios. Hay personas que tratan de esconderse del Dios verdadero detrás de la religión. ¿Sabes que hay gente que tiene miedo de que Dios le castigue, entonces por eso hace ciertas cosas religiosas? Para calmar un poco su conciencia y para a ver si así Dios pues se la pasa. Y entonces se mete a practicar una religión y hay gente muy devota en su religión, pero no tienen el temor de Dios que Dios aprueba, sino tienen un falso temor de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque parece una contradicción, pero a veces tienen su religión, pero esa misma religión, en vez de acercarlos a Dios, los está alejando de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a confiar en sus obras, empiezan a confiar en sus méritos, en lo que ellos pueden hacer para justificarse delante de Dios. Y la Biblia enseña que cuando tú tratas de buscar la aprobación y la salvación de Dios por medio de tus obras, la Biblia enseña que eso es abominable para Dios. La única manera de que Dios te acepta y puedes reconciliarte con Dios es porque tú vienes a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio. ¿Está conmigo? Y a partir de ahí las buenas obras son una evidencia que ahora eres hijo de Dios y cuentan para galardón. Pero buenas obras jamás contarán para que obtengas salvación. Ahora, Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Hay mucha gente que se esconde de Dios detrás de una buena moral. Mira, es increíble, pero hay cristianos actualmente que lo único que están aspirando es tener una buena moral, portarse bien. Y no vienen a Dios a través de Cristo, sino a través de una buena moral. Y ¿sabes qué? Para una buena moral hay un montón de grupos allá afuera que enseñan valores, que enseñan motivación, que enseñan cosas así, pero no te llevan a Dios nunca. Es más, escucha lo que te voy a decir, te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se porta siempre bien, ¿tú crees que
¿Tú crees que una persona que se considera buena a sí misma, que se considera buena moralmente, tú crees que esa persona dice, no, yo necesito el perdón de Dios? No, ¿por qué? Porque cree que es demasiado buena. Y no se da cuenta que es un pecador que va camino al infierno. Todas las religiones, hermanos, enseñan que si tú te portas bien y haces buenas obras, vas a ganar el cielo. El cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios enseña que buenas obras no te dan salvación. La salvación, para salvación hay un solo camino, se llama Jesucristo. Es a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es a través de cuando una persona pone su fe en Jesús y dice, yo reconozco que soy un pecador y reconozco que tú moriste en mi lugar. Aquí está mi vida, Señor. Perdona mis pecados, por favor. Te entrego mi vida. Es la única manera. Es posible que en esta mañana alguien esté escuchando esta predicación y lo que tú tienes en tu corazón es un temor, un falso temor de Dios. Gente yendo a las reuniones para aquietar un poco su conciencia, para ver si así Dios me mire y dice, ay mira, pues después de todo no es tan malo. Y bueno, pues te voy a tratar bien porque pues te vi en la iglesia, te puse palomita, hoy tuviste asistencia, muy bien muchachote, tienes palomita. No es así, hermanos. ¿Sabes por qué pensamos eso? Porque tenemos una idea distorsionada de quién es Dios. Creemos que Dios es alcahuete, creemos que Dios se corrompe. Verdaderamente no sabemos ni qué es la santidad de Dios o la justicia de Dios. Adán y Eva, a partir de que entró el pecado en su corazón, tuvieron un temor de Dios, pero no era el temor verdadero, sino un miedo que les hacía alejarse de Dios, esconderse de Dios. Es posible que hay gente, quiero hacer énfasis en esto, es posible que hay gente que adopta una religión, que asiste a una congregación cristiana, pero en realidad lo que está haciendo es esconderse de Dios. Parece una paradoja, parece algo contradictorio, pero así es, hermanos. Te voy a enseñar un versículo en Isaías donde el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios y Dios les reprende porque en realidad no se estaban acercando a Dios, sino que se estaban alejando de Él. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. El Señor está hablando a su pueblo y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. ¿Dónde está su corazón? Y mira que dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjate cómo nos lo enseña tan claro este versículo. Dice, con sus labios se acercan a mí, pero su corazón está ¿dónde? Lejos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Es decir, ese temor que dicen que tienen de mí, los ha alejado en su corazón de mí. Y es un temor falso además. Y hay cristianos que se acercan los domingos a la iglesia, levantan sus sacrificios, abren su boca a Dios, bendicen a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un temor falso de Dios. Vamos a ver lo que es el verdadero temor de Dios. El verdadero temor de Dios. Es difícil definir temor de Dios, pero vamos a tratar de hacerlo. Podemos entender que el temor de Dios es tener un asombro, una reverencia, una admiración por quién es Dios. Es maravillarse
con la majestad de Dios. Es estar consciente de la santidad y la majestad de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, por favor. Tener temor de Dios, hermanos, es tener una reverencia, un asombro, un respeto, un maravillarse por quién es Dios. Ahora, ¿cómo se expresa el temor de Dios? O sea, ¿cómo puedes tú saber si en tu corazón hay el genuino temor de Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, ¿ya lo tiene? Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Fíjate lo que le está mandando Dios al pueblo de Israel y te está mandando a ti y a mí. ¿Qué le está mandando? Tengan temor de mí. Y nos lo explica, Dios es muy bueno porque nos explica cómo es que vive una persona que tiene temor de Dios. Y dice ahí, versículo 12, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que lo sirvas. ¿Cómo es una persona que tiene un genuino temor de Dios? Es una persona que obedece a Dios, ama a Dios, no nomás de dientes para afuera, y sirve a Dios. Le obedece, le ama y le sirve. Le obedece, le ama y le sirve. El temor de Dios se expresa en una vida de obediencia, de amor y servicio por Dios. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? ¿Temor genuino? ¿Sabes? Es muy importante esto. La Biblia habla muchísimo acerca del temor de Dios. Hay gente que dice, no, yo soy alguien temeroso de Dios, pero anoche se estaba embriagando. Sale de aquí y sigue viviendo la misma vida sin obedecer, sin amar, sin servir a Dios. Eso no es el temor de Dios. Eso es una copia barata, una cosa chafa de un amor de Dios que no es temor de Dios, perdón. El verdadero temor de Dios hace que tú aborrezcas el mal, te apartes del mal y tengas una reverencia por Dios. Te voy a decir lo más increíble que hace el temor de Dios. El genuino temor de Dios, escucha lo que hace, te acerca a Dios. Yo cuando estaba pequeño, tenía 7 años, hace apenas como 12, 13 años más o menos, pero yo tenía 7 años y pues mi familia no era cristiana todavía y yo estaba yendo al catecismo. Y entonces, ¿sabe? Una muchacha, una señora, ya no me acuerdo si era muchacha o señora, yo la veía grande, y nos estaba enseñando y nos decía, nos empezó a decir, es que a Dios hay que tenerle temor, niños. Y yo decía, y yo le dije, oye, ¿por qué? Yo le pregunté un día, oye, ¿por qué hay que tenerle temor a Dios? ¿No que Dios es buena onda? O sea, miedo a la oscuridad, a los perros y pues no sé, uno que otro cuate por ahí, ¿no? Pero miedo a Dios, ¿por qué? Y no me supo contestar. Me dijo, mira niño, tú nada más lee tu librito y ahí a lo mejor le entiendes. Ah, bueno. Pero cuando vienes a la Biblia, entiendes lo que es el temor de Dios y lo que hace el temor de Dios. Y el temor de Dios
no te aleja de Él. Hace rato yo decía, ¿quién tiene miedo a las arañas? Una araña hace que te acerques a ella. Ay, mira qué patotas tan peludas, venga, chepa acá. ¿Sí? ¿Verdad que no? Hace que te alejes, ¿sí o no? ¿Por qué? Cuando es personas que tienen un falso temor de Dios, tienden a alejarse de Dios y esconderse bajo una careta de religión y bajo una careta de cristianismo evangélico. Pero el genuino temor de Dios hace que tú te acerques a Dios. Un ejemplo que me encanta está en Isaías capítulo 6. Mientras busca Isaías capítulo 6, tal vez usted recuerde una enseñanza que Jesús dio de un hombre que se iba a ir lejos y repartió sus talentos a varias personas. ¿Se acuerda? Y uno de ellos los hizo producir y obtuvo gran ganancia, otro de ellos también. Pero hubo uno que ¿qué hizo con el talento? Lo escondió. ¿Por qué? Dice, porque sé que eres hombre severo y tuve miedo. ¿Qué hizo? Escondió lo que Dios le había dado. Un falso temor de Dios que hace que te escondas y escondas tus talentos. A ver, todos aquí, hermanos, absolutamente todos, tienen dones y talentos que Dios les ha dado. ¿Los tienes enterrados, escondidos, o los tienes produciendo para la gloria del reino? Muy bien, Isaías 6, versículo 1. Me encanta este pasaje. Lo hemos visto en otras ocasiones, pero quiero que ponga atención. Dice Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo, ¿a quién vio Isaías? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Fíjate bien, el profeta Isaías tuvo una visión de Dios. Dice el 2, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Qué tuvo hasta aquí Isaías? Tuvo una visión ¿de quién? ¿A quién vio Isaías? Lo vio claramente. ¿Y qué provocó ver a Dios tal como Dios es? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué emoción vino al corazón de Isaías? Vinieron varias, pero una de ellas fue temor. Dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos, que habito entre pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, a Jehová, al Señor. Vino un temor al corazón de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías vio claramente la majestad, la gloria de Dios, no por la fe, sino en una visión. Dios se le manifestó, y esa manifestación de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, siempre que una persona tiene un encuentro con la majestad, la santidad de Dios, va a provocar temor en tu corazón. Pero este temor es un temor genuino que hace que aunque tienes tanto temor, tú quieres estar con Él. Mira qué dice el versículo que sigue. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Párele ahí. ¿Qué se requiere? A ver, ¿Dios perdona a alguien que no se arrepiente? Pregunta, ¿Dios perdona a alguien que no se arrepiente? ¿Por qué vino este serafín y simbólicamente, o no simbólicamente, puso algo en los labios de Isaías y le dijo, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado? Fue un serafín enviado por Dios. ¿Por qué? Porque, te lo voy a explicar, cuando Isaías ve a Dios en su majestad y dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos, ¿sabes qué viene junto con el temor al corazón de Isaías? Junto con el temor de Dios vino un
arrepentimiento. Y por eso es que Dios envía un serafín para decirle: es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. ¿Qué hizo el temor de Dios con Isaías? ¿Lo alejó de Dios o lo acercó? Te voy a decir algo. La única manera de acercarte a Dios es con un corazón arrepentido. Si tú en esta mañana estás aquí sentado y no estás con un corazón arrepentido, es lo único que estás pensando es: a ver a qué hora termina para irme a seguir viviendo en mi pecado, en mi fornicación, en mi pornografía, en mi adulterio, en mi tranza, en mi mentira. Tú viniste aquí, pero en realidad te estás escondiendo de Dios. Tú viniste aquí, pero en realidad no te has encontrado con Dios. La única manera de encontrarte tú con Dios es que tu corazón esté genuinamente arrepentido. ¿Está conmigo? ¿Qué provocó en Isaías el ver a Dios? Un arrepentimiento, un temor de Dios, y ese temor de Dios le llevó un arrepentimiento, y entonces Dios le perdona. Pero no para ahí la cosa. Dice el versículo versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué provocó el temor de Dios en Isaías? Arrepentimiento, pero ¿qué más? ¿Que se alejara de Dios? Cuando oye el llamado de Dios y dice Dios: ¿quién irá por mí? ¿Quién irá a predicarle a este pueblo? Isaías, aunque está lleno de temor, sobrecogido por la santidad y la majestad de Dios, aunque se siente aplastado y se siente como un gusano delante de Dios, dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando tú tienes un genuino temor de Dios, lo único que tú quieres es estar lo más cerca de Dios que es posible. El temor de Dios te abraza, el temor de Dios te atrae a Dios. El verdadero temor de Dios no provoca que te escondas. ¿Sabes por qué provoca que te acerques? Porque cuando tú tienes ese temor de Dios, tú lo estás experimentando porque tienes una conciencia: Él es un Dios tan santo, tan justo, tan recto, pero también tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, tan lleno de verdad. Señor, ¿a quién iré? No tengo a nadie fuera de ti. Y yo te quiero a ti, eres maravilloso. Yo quiero estar contigo. No solo quiero estar contigo, quiero obedecerte. Y no solo quiero obedecerte, quiero amarte con cada fibra de mi corazón. Y no solo eso, quiero servirte. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Lo que sea, aquí estoy. Ese es el genuino temor de Dios. El profeta Jonás luchaba con esto. Le dijo el Señor: ve a predicar a Nínive. Y Jonás se fue para otro lado, a Tarsis. Él no quería. Y era profeta de Dios. Pero su corazón estaba chueco. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Hay verdaderamente un temor de Dios en tu corazón? Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, Proverbios 1:7, y lo dice en otros proverbios y en otras partes de la Biblia. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Y estás tomando cursos? Qué bueno que tomes cursos y te capacites, pero lo que te va a dar sabiduría para vivir esta vida es el genuino temor de Dios. Tú puedes tomar clases de economía, de lo que sea, pero la sabiduría para vivir esta vida solamente la vas a hallar en un solo lugar: en el temor genuino de Dios. ¿Hay temor genuino de Dios en nuestro corazón? ¿Estás caminando cerca de Dios? ¿Estás caminando y con una conciencia de que Él guarda tu vida, ama tu vida, pero además de que Él es un Dios santo y que necesita que tú seas reverente con Él, estés asombrado con Él?
maravillado de él? ¿Cuál era la reacción de la mujer samaritana? ¿Cuál era la reacción del gadareno? ¿Cuál era la reacción de varias de esas personas que Jesús sanó en los evangelios? Déjame ir contigo, Señor. Déjame seguirte. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acababan de tener un encontronazo con la majestad de Dios, y ese temor de Dios te sobrecoge y te hace: quiero estar contigo, Señor. Quiero ver otro ejemplo de un genuino temor de Dios. Génesis 22. Génesis 22. Versículo 1. Ya lo tiene, es el ejemplo de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate lo que le está pidiendo Dios a Abraham: que tome a su único hijo, al hijo que Dios le había prometido, y vaya a un monte y lo sacrifique en holocausto, es decir, que le corte el pescuezo y se lo ofrezca a Dios en holocausto. ¿Cómo ves? ¿Será que Dios te está pidiendo algo que le sacrifiques? Hay algunos que no queremos sacrificarle el diezmo. Hay algunos que no queremos sacrificarle las novelas, que nomás meten adulterio y chisme y mugre y media al corazón. Bueno, Dios le pidió a Isaac, y dice el 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, fíjate lo que le dice Abraham a sus siervos. Les dice: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos. ¿Se fija? ¿Por qué Abraham estaba tan seguro? Vamos a ir mi hijo y yo, vamos a adorar, pero vamos a regresar. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una correcta visión de quién es Dios. Y cuando tú tienes una correcta visión de Dios, ese temor te infunde un temor de Dios que te lleva a obedecerlo, aún en las cosas más descabelladas que Él te puede pedir, como irte de misionero a Jichú. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, fíjate lo que le dice el muchacho, era un chavo ya adolescente, a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Wow. Aquí vuelve Abraham a declarar la fe que tenía en Dios. ¿Por qué tenía esta fe en Dios? Porque Abraham sabía quién era Dios. Había caminado ya por muchos años con Dios, como más de 30 años con Dios, como 40 años con Dios, y Dios siempre había sido fiel. Si tú lees la vida de Abraham, Abraham durante su vida hubo cosas que hizo donde demostraba que no tenía temor de Dios genuino. Tenía cierto temor de Dios, pero todavía no estaba perfeccionado. Pero aquí ya estaba mejorado su temor de Dios. Mira que dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que, dice ahí, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué gruesa lo que le dice esta voz del cielo. Ahora conozco que temes a Dios. Cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar para Dios lo que Abraham más amaba. ¿Quieres saber si hay temor genuino de Dios en tu corazón? Tú estás sacrificando a Dios cosas, relaciones, situaciones que amas mucho, pero que sabes que no agradan a Dios y las tienes que soltar. Este es el genuino temor de Dios. Abraham demostró su temor a Dios al obedecerlo y estar dispuesto a sacrificar lo que más quería. Pudo hacerlo porque Abraham sabía que Dios es bueno y es fiel. Abraham tenía una correcta visión de quién es Dios, por eso temió a Dios. Al leer sobre la vida de Abraham nos damos cuenta que ese temor fue siendo perfeccionado a través de los años. Eso, mis hermanos, es el genuino temor de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, sirves a Dios, amas a Dios. Ahora vamos a ver qué es el temor del hombre. Es el último que vamos a ver, qué es el temor del hombre. Regrésate a Juan 19, por favor. Versículo 7. Los judíos le respondieron a Pilato: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos presionaron y hasta podemos decir que manipularon a Pilato, a pesar de que Pilato era el gobernante. El pueblo lo acorraló para que Pilato terminara haciendo lo que el pueblo quería que hicieran. Así es como funciona el temor del hombre. Te hace sentir obligado a hacer aquello que tú no quieres hacer. Es cuando alguien te pide que hagas algo que tú no quieres hacer, pero tú lo haces porque no quieres que esa persona tenga un mal concepto de ti, o te rechace, o te excluya, y entonces prefieres agradar a esa persona y por eso no te atreves a decirle que no. Temor del hombre. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre obedecer por temor, y no estoy hablando del temor de Dios, obedecer por temor que obedecer por amor? En el reino de las tinieblas, como las tinieblas operan, es: te voy a manipular para que me obedezcas. Y hay religiones que así se manejan. Manipulan tus emociones para que obedezcas. ¿Estás obedeciendo? Sí. ¿Por qué? Por miedo. Cuando un papá o una mamá manipulan a sus hijos para que los obedezcan, y se basan en temor, en infundirles temor, miedo, no un temor de Dios, que es algo que como padres tenemos que hacer, pero es un miedo, es un terror, entonces estamos operando de acuerdo al reino de las tinieblas.
Cuando un líder infunde miedo en su gente para que le obedezcan y le obedecen por miedo, para que no se enoje el viejo, para que no explote, para que no tome represalias feas, pues hay que obedecerle. Pero la gente, ¿por qué obedece? Por miedo. Pero en el reino de Dios es por amor. ¿Por qué obedecemos a Cristo? Porque Él me ama y yo lo amo. Y tengo un temor de Dios también, pero recuerda, es muy diferente a este temor del hombre o al falso temor de Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué se supone que los hijos, de acuerdo a la Biblia, un hijo debe de obedecer y honrar a sus padres? Porque los ama y porque sabe que sus padres aman a sus hijos. ¿Está conmigo? Cuando tú sabes demostrar a tu hijo que lo ama y realmente lo amas, tus hijos te van a obedecer. Y ese es el estilo de Dios. Pero cuando es por temor, por miedo, por terror, es manipulación. Mira qué dice Proverbios 29:25, por favor. Proverbios 29:25. ¿Ya lo tiene? Si lo tiene, dígame ya. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabes qué quiere decir que pondrá lazo? Te va a poner una trampa. Si tú estás viviendo manipulado por alguien, estás viviendo intimidado por alguien, hay alguien que te está intimidando, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, en la familia, en lo que sea, o un pastor que intimida a las ovejas. ¿Sabes qué está sucediendo? Ese temor que tú sientes contra el hombre te va a poner una trampa y vas a caer. Tú y yo tenemos que resolver esto del temor al hombre. Timoteo tenía temor al hombre. Timoteo era un joven muy tímido y su timidez estaba basada en un temor al hombre. Y el apóstol Pablo le escribe primera y segunda de Timoteo, entre otras cosas, para animarlo y para que Timoteo tratara con esa timidez y con ese temor al hombre. Mira, acompáñame a segunda de Timoteo 1:7. Es un buen ejemplo en la Biblia de lo que es temor al hombre en un cristiano. Dice ahí, segunda de Timoteo 1:7 y 8, ¿ya lo tiene? Bueno, espero. Segunda de Timoteo 1:7 y 8. ¿Lo tiene? Dice, porque no, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mira qué dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjate bien, ¿qué es lo que le daba temor a Timoteo? Dar testimonio de Cristo, compartir el Evangelio. Le dice, Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Hace como 2 años vino la misionera Marina, algunos se han de acordar, y entre algunas personas nada más de la iglesia, una buena cantidad de la iglesia, se hizo una encuesta. No pusieron sus nombres, solamente fue anónima, se hizo una encuesta acerca del evangelismo. Y nos dimos cuenta, la inmensa mayoría de nosotros aquí en la iglesia no compartimos el evangelio con los inconversos porque tenemos miedo. ¿Y el miedo de qué es? Temor del hombre. De que me digan, ¿estás loco? De que entonces ya no me hablen. De que entonces ya no quieran juntarse conmigo, de que me rechacen.
Hermanos, eso se llama temor del hombre. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo decirle a tu patrón que no? Cuando te quiere que te quedes horas extras, es el cumpleaños de tu esposa, tienes un compromiso y te dice, quédate horas extras. Y, está bien. Y constantemente te está pasando. Porque hay un temor del hombre en tu corazón. ¿Por qué el joven en la escuela, en la secundaria, en la prepa, no puede decirle a sus amigos, no voy a hacer eso, no voy a fumar, no voy a tener una relación así, yo no voy a ver pornografía, no voy a ser como ustedes, las otras muchachas, no voy a ser así? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque hay temor del hombre en tu corazón. Y ese temor del hombre ahoga en tu corazón el temor de Dios. Escúchalo, el temor del hombre ahoga en tu corazón el temor de Dios. ¿Por qué? Porque terminas honrando más a los hombres que a Dios. Escucha lo que voy a decir, esto está grueso. Hay papás que honran más a sus hijos que a Dios, que tienen más temor de sus hijos que de Dios. Escucha esto, hay papás que no se atreven a disciplinar a sus hijos como la Biblia manda, a instruirlos, a disciplinarlos, porque es que se me va a enojar. Y yo he visto papás con chamaquitos de 4, 5, 6, 7 años, que el papá ahí está haciendo lo que el niño quiere, lo que la niña quiere, para que no se enoje. Un papá intimidado. Te voy a decir algo, tú no puedes pastorear a aquellos a los que les tienes miedo. Y un papá pastorea. Papás, mamás, tú no puedes educar en los caminos de Dios a tus hijos si tú les tienes miedo. Yo no podría pastorear a personas a las que les tengo miedo, a las que tengo miedo de ir a decirle que está en pecado, tengo miedo de ir a decirle que no debe de hacer esto. Es que ¿y si se enoja? ¿Y si ya no viene? No. Temor del hombre es tremendo, ¿no? ¿Y sabes qué? Todos en diferente medida luchamos con esto, porque a todos nos importa mucho la opinión que tienen de nosotros, ¿sí o no? Pero es algo que tenemos que vencer en Dios. Ahora, vamos un poco más a fondo. ¿Por qué tenemos temor del hombre? ¿Por qué? ¿De dónde se alimenta el temor del hombre? ¿De dónde nace el temor del hombre? Isaías capítulo 51. Vamos a ir a la raíz de este asunto. Vamos a ir a la raíz de este asunto. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué tenemos temor del hombre? Dice Isaías 51:12, quiero que lo vea con mucha atención, ya casi vamos a terminar. Isaías 51:12, fíjate lo que le dice Dios a Isaías. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Nada más ese versículo. Fíjate cómo Dios le está reprochando a Isaías. ¿Quién eres tú para que temas al hombre? ¿Sabes en qué tono lo está haciendo? Es como cuando a alguien le decimos, oye, ¿tú quién te crees para venir a interrumpir aquí? O sea, se reprocha una actitud de orgullo. ¿Sabes de dónde nace el temor del hombre? De nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque me importa mucho la opinión que tienen de mí. Me importa demasiado. El temor se siente en el trono de tu corazón, hermano, y te grita al oído, no hagas eso, vas a quedar en ridículo, te vas a humillar, no lo hagas. Y tú, ay, no lo voy a hacer. O sí lo voy a hacer. ¿Para qué? Para agradar a los hombres, aun cuando sé que no debo hacerlo, aun cuando no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestro corazón.
Muchos hombres en la Biblia lucharon con esto. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dios le dijo a Jeremías en varias ocasiones, entre ellas recuerdo en Jeremías 15, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo. Dios se lo dijo al mismo Pablo, esfuérzate Pablo, anímate, es necesario que des testimonio de mí del Evangelio en Roma. Todos nosotros luchamos con esto, pero es algo que el Señor quiere que tú y yo venzamos. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo vencemos esto? Pues si es orgullo, mira qué te dice el Señor ahí en el versículo 12, ahí mismo. Yo soy vuestro consolador. O sea, el Señor está diciendo, la palabra consolador quiere decir soy tu ayudador. El Señor está diciendo, en tiempos de temor, yo soy tu ayudador. No temas al hombre porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué te puede hacer el hombre? El Señor Jesús dijo en una porción en los evangelios, no teman a los que pueden quitarles la vida y luego ya nada más les pueden hacer. Dice, teme más bien al que puede echar tu alma en el infierno. ¿Lo ha leído? ¿Qué es lo peor que el hombre nos puede hacer? Matarnos. ¿Sí o no? Pero si tú estás en Cristo y sabes a dónde vas, pues que Pablo decía, es ganancia. ¿Sí o no? ¿Cómo se vence el temor al miedo? Tú tienes que tener una correcta visión de quién es Dios, hermano. Tienes que aprender a descubrir en la Biblia y en oración al verdadero Dios. Cuando tú ves al verdadero Dios tal como Él es, en sus atributos, tal como Dios es, no como la religión te lo ha pintado, las películas te lo han pintado, otras personas te han dicho cosas muy equivocadas de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo eres realmente, Señor? Cuando tú ves realmente a Dios, ¿sabes qué pasa? Dices, yo puedo confiar en ti, Señor. Tú eres mi ayudador. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Yo te estoy hablando de algo con lo que lucho constantemente. Tú no te imaginas cuánto. Yo muchas veces me he parado aquí a predicar con unas taquicardias tremendas. Hubo periodos en el ministerio donde yo literalmente pensaba que tal vez ese día me iba a caer muerto, fulminado de un infarto. Te estoy hablando de mi corazón, es verdad. Y Dios venía siempre el domingo en la mañana y me daba una palabra, yo estoy contigo. Y por fe, aquí seguimos porque Él es fiel. ¿Qué hubiera provocado un falso temor de Dios? Señor, yo no quiero este ministerio, yo no quiero esto, es demasiado estresante para mí, es demasiado con todo lo que ya he oído que se está diciendo de mí por todos lados, yo ya no quiero, Señor. El temor al hombre combinado con un falso temor de Dios, pero el Señor dice, yo estoy contigo, yo te escogí, tú eres mi siervo, sigue adelante. Y te voy a decir una cosa, el Señor ha sido fiel, Él ha estado conmigo, está conmigo y solo Él me ha sostenido, solo Él me ayuda. Y yo no te voy a decir que ya vencí completamente el temor del hombre, constantemente lucho con ello, pero cada que eso viene a mi corazón, yo me recuerdo a mí mismo, el Espíritu Santo, y yo obligo a mi conciencia, a mi mente, la disciplino, no temas porque el Señor está contigo, Él ha prometido su presencia, Él ha prometido que cada vez que abras tu boca, Él va a poner palabras en tu boca y Él lo va a hacer, no temas. Y Él ha sido fiel. Y de cada que hay un nuevo reto, temores nuevos vienen al corazón, pero el Señor me recuerda, no temas. Y hay gente alrededor de ti, escúchame bien, ya voy a terminar, puedes pasar, Anita. Hay gente alrededor de ti, en tu trabajo, en tu familia, en tu misma casa,
Puede ser que esta mañana, sentado al lado de ti, que no conoce a Cristo, que no conoce que Cristo murió por él, que están en depresión, que están hundidos y en un camino de muerte. Y a veces lo que tú y yo hacemos por temor al hombre es quedarnos callados o simplemente decir, bueno, Dios te bendiga. Ay, por fin le hablé de Dios. En realidad no le hablaste de Dios. Ay, Dios es bueno, te va a ayudar. No le hablaste de Dios. Le hablaste cualquier cosa que un mormón, un católico, un testigo, un satanista le puede decir. ¿Por qué? Porque tenemos temor. ¿Por qué tenemos temor? Tenemos un orgullo muy grande. Mi oración constante por mi vida, por la vida de mi esposa, mis hijos y por esta iglesia es esta: Señor, que podamos verte como tú realmente eres. Revélate a la iglesia, revélate a nosotros como tú realmente eres. Porque cuando Dios se revela como realmente es, wow, tú te quedas cautivado con Él. Y todo se pone en su lugar. Tú te das cuenta que Dios es infinitamente majestuoso y que tú eres infinitamente pequeño, casi como un gusanito, pero que aún así Dios te ama, te levanta y tiene un propósito en tu vida. ¿Tienes temor del hombre? Yo también, pero hay buenas noticias. El Señor te dice en esta mañana: no temas al hombre, yo soy quien te ayudo, yo estoy contigo. Abre tus labios y proclama mi evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por revelarnos tu palabra. Podemos entender, Señor, que Pilato en realidad no tenía un genuino temor de ti, sino que tenía un temor de los hombres y un falso temor de Dios. Padre, muchas veces podemos llegar a ser como Pilato. Nos avergonzamos del evangelio. Hacemos cosas que te deshonran porque queremos honrar más a los hombres que a ti. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti tal como somos. Tal como somos. En esta mañana no queremos aparentar otra cosa. Tú ves todo, Señor. Tú ves todo. Queremos pedirte perdón por el orgullo del corazón, pero queremos pedirte que tú levantes nuestra vida. Y yo te ruego una vez más, Señor, revélate a nosotros. Trae una correcta revelación a nuestro corazón acerca de quién tú eres, de manera que todo temor se caiga y solamente se crezca en mi corazón un temor por ti. Un temor por ti, Señor, que me lleva a acercarme a ti, a obedecerte, a amarte y servirte. Señor, queremos crecer en el temor de ti. Si tú necesitas crecer en el temor de Dios, pues ponte de pie, por favor, levanta tus manos y díselo en tus propias palabras al Señor. Haz una oración. Dile: ayúdame, Señor, a crecer en el temor de ti. Yo necesito, Señor. Yo necesito. Ora a Dios de tu corazón. De tu corazón levanta una oración. De tu corazón levanta una oración a Dios. Acércame a ti, Señor. Quiero conocerte. Quiero verte, Señor, tal como tú eres. Acércame a ti, Señor.
Gracias que no me diste un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. Perdóname las veces que me he avergonzado de hablar de ti a otra persona, de compartir tu evangelio. Perdóname. Perdóname, Señor, que he honrado más a los hombres. Perdóname. Perdóname por desconfiar de ti. Perdona mi incredulidad que te ofende. Perdóname. Pero ayúdame, Señor, a vencer el miedo a la gente, el temor. Llena mi corazón con un temor de ti, Señor. Con un temor de ti, Señor. Llena mi corazón con un temor de ti, Señor. Llena mi corazón, Señor. Acércame a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo ante tus pies. Yo tu amigo quiero ser. Mi anhelo eres tú. Nadie más será, pues nadie ocupa tu lugar. Ni el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, quiero regresar. Solo eres tú. Lo que yo necesito. Ayúdame a ver que estás aquí. Solo eres tú. Lo que yo necesito. Ayúdame a ver que estás aquí. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti. No me dejes ir, Señor. No me dejes ir. Lo rindo todo ante tus pies. Yo tu amigo quiero ser. Yo tu amigo quiero ser. Mi anhelo eres tú. Nadie más será. Nadie más será. Pues nadie ocupa tu lugar. El dulce amor que tú me das. El dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, quiero regresar. ¿Cuántos regresan hoy con Dios? Levanta tus manos. Solo eres tú. Lo que yo necesito. Ayúdame
ayúdame a ver que estás aquí. Padre, gracias, Señor, que eres perdonador, bueno, misericordioso, y que tú estás llamando a tu pueblo a crecer en el temor de ti, Señor. Pero eso no lo podemos fabricar nosotros, eso viene de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, yo te ruego, trae a esta iglesia una revelación de quién tú eres. Manifiéstate de una manera más clara a tu iglesia. Señor, yo pido que nos ayudes a ser diligentes en nuestros tiempos de oración y de comunión contigo en la palabra, porque es ahí donde vamos a tener esas revelaciones. Señor, yo te ruego, manifiéstate a tu iglesia como tú eres, y que todo temor del hombre vaya disminuyendo y vaya creciendo en nosotros el temor de ti. Te ruego, levanta, Señor, un ejército auténtico de hombres y mujeres que no se avergüenzan de dar testimonio de Jesucristo, que no se avergüenzan del Evangelio. Si tú no te avergonzaste de mí, Señor, cuando yo era una porquería, ¿por qué me voy a avergonzar yo de ti, que eres totalmente santo, lleno de amor y siempre me has tratado con misericordia? Padre amado, danos ese denuedo y ese valor. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, gracias por tu iglesia. Yo te ruego, Señor, bendice a tu iglesia. Pido que bendigas cada familia aquí representada. Oro por nuevos nacimientos, oro por salvación verdadera en cada corazón, en cada familia. Y oro porque tu propósito se cumpla en cada familia aquí representada. Que tu paz llene los corazones, tu gozo y tu bendición repose sobre cada hogar hoy aquí representado.